Ahora sí, vamos a retomar el tema del dólar blue. Se creó un impuesto, del dólar para la compra, impuesto del 30%. También vamos a hablar del blue, con Rolo, con Mariano, que tienen mucha información. Está Clara Salguero, bienvenida, Clarita. ¿Qué tal? Buenas ¿Por qué? noches a todos. Porque la recaudación o parte de la recaudación de este impuesto, que es el 70%, se van a destinar a programas del ANSES. Hay mucho para hablar sobre este tema. Hay mucho para hablar porque el proyecto es largo. Vos Claro. imaginate que dice que se declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea, la emergencia en casi todo. Y este va a ser el primer obstáculo que se va a discutir mañana. Porque ¿qué están diciendo los radicales y qué está diciendo la oposición de la Alianza Cambiemos? Esta es una delegación de facultades al Poder Ejecutivo peor que lo que fue la del 2002, Claro. cuando la crisis que venía del 2001. O sea, el acuerdo dual de Alfonsín genera una delegación de facultades que ahora los radicales están diciendo esto es peor que la de 2002. Es verdad que se delegan muchas facultades en el Poder Ejecutivo, muchas de ellas por 180 días. Bueno, Hernán Letcher es economista, está con Carola Suárez. Entiendo que ya nos están escuchando. ¿Cómo les va? Buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes y bueno, estamos con Hernán Letcher para desmenuzar un poco estas medidas económicas adoptadas por el gobierno. A ver, ¿cuál es tu análisis general respecto de los anuncios que se hicieron en el día de hoy puntualmente y además los que ya viene anunciando los días anteriores el gobierno nacional? A ver, hace unos días, no en el día de hoy, sino la semana pasada, el ministro Guzmán, en su primera conferencia de prensa, planteó que no iba a haber en principio emisión y que además no tenía acceso al crédito la Argentina, con lo cual la gran pregunta, que no la develó en aquella entrevista o aquella conferencia básicamente, fue cómo financiabas el programa financiero justamente, y me parece que se develó justamente con esta ley. Yo plantearía 4 grandes ejes en términos de ingresos. Son primero todo el capítulo de retención, estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de dólares, podrían ser unos 200.000 millones de pesos, hay que ver cómo se mueve el dólar naturalmente a lo largo del 2020, pero estamos hablando de un número significativo, bienes personales que puede ser del orden de los 100.000 millones, el mínimo no imponible de contribuciones patronales que se tendría que actualizar por inflación, se deja en suspenso, se suspende justamente el aumento del mínimo no imponible. Perdimos nosotros el audio, bueno, ahora... Social, ahí está, y el ahí cuarto volvemos. concepto... Sí. Perdón, Hernán, Ahí porque se había escucha. ido el audio, ahora sí. No, decía lo de contribuciones patronales, y el cuarto concepto es lo que tiene que ver con los intereses de deuda, que yo creo que es la gran apuesta del gobierno. Estamos hablando de cada punto de interés de deuda, son unos 80.000 millones de pesos, y representa el 20% o 20 puntos, con lo cual, no sé, si se reduce 5 puntos, estás hablando de 400.000 millones de pesos. Sí, a ver. Es mucha plata, es una Sí. parte importante para el financiamiento de lo que quieran hacer, ¿no? Hernán, ¿cuán importante puede ser esta medida de poner un impuesto a la compra de dólares? Y entiendo que esto es relacionado con la cantidad promedio de gente que compra dólares por mes, algunos de a 100, algunos de 200. Y si te parece que es una medida pertinente y que puede perdurar en el tiempo. A ver, yo creo que va a persuadir un poco a la compra finalmente de dólares, lo cual en un momento de clara escasez como sucede hoy, Va a aumentar. es una medida relativamente útil. Yo creo que sí, me animo a inferir que en realidad es un adelantamiento de un futuro desdoblamiento. ¿A qué me refiero? Estás básicamente planteando un dólar alternativo hoy a 81 pesos. El blue. Que a ver, hoy no tenés condiciones para flexibilizar los controles cambiarios porque el nivel de incertidumbre que hay hace que aunque valga 30% más, tal vez todos vayamos a comprar en un escenario de corrida. Ahora, dentro de un año, dentro de 6 meses, tal vez que vos estabilizás la macro y que tenés un poco más de dólares, tal vez flexibilizás la compra, en lugar de 200 pasa a 500, a 1000, a 2000, a 3000, se libera. Me refiero a la compra de dólares para atesoramiento, pero básicamente el dólar ya vale otra cosa. Me parece que es el anticipo a un desdoblamiento, con lo cual sí creo que es una medida que vino para quedarse, no es provisoria. Es mi interpretación, no tengo
conocimiento de cuál es el objetivo original. Ahí, Hernán, Guille, a lo mejor podemos analizar un poco la cuestión del impacto. Lo que dice el gobierno es que son, más o menos la cuenta turismo son 6.000 millones de dólares por año. En este caso habría que agregarle los dólares de atesoramiento. No tengo exactamente cuánto es el número. Y la cantidad de gente que viaja al exterior es el 8% de la población. Entonces es una medida claramente dirigida a ese 8% de la población para que pueda viajar menos y pueda sacar menos dólares de la Argentina. Esto va a generar, obviamente, la bronca de los que tengan que pagar más porque tenían viajes pautados o porque se querían ir afuera, que van a estar gruñendo. Seguro. A ver, Hernán. Sí, me parece que la discusión es esa, ¿Te puedo preguntar, Guille? Sí, dale. Hernán, ¿cómo te va? Mariano Yese. El tema de compra-venta de propiedades, ¿no? ¿A qué dólar se va a hacer? ¿Y cómo la persona que tiene que comprar una propiedad va a lograr obtener dólares, no? Bueno, hay que ver finalmente cómo se reglamenta toda esta cuestión, ¿no? Hoy tenés casi una ley que tiene el espíritu, el marco general de lo que es, de lo que se pretende hacer en materia cambiaria, pero entiendo que la reglamentación va a resolver algunas de estas cuestiones. Yo entiendo que para el caso sobre todo de compra-venta de inmuebles, ahí vos vas a tener alguna flexibilidad. Justamente o para tal vez el regreso de algún título tipo el CEDIN o vender las casas en uvas, como se hace en Chile. Sí, puede ser. Eso es una apuesta bastante fuerte que en general no ha dado resultados. Yo no logro interpretar que tenga intencionalidad el gobierno de especificar el mercado inmobiliario. Es un gran desafío, interesante, por cierto, estaría buenísimo que así sucediera, pero parece difícil. Y yo creo hoy que la preocupación está más orientada a cuidar los dólares respecto de tratar de desdolarizar el conjunto de las operaciones en dólares, ¿no? Me parece que es otro desafío ese. Hernán, ¿ves alguna medida antiinflacionaria o la prioridad es reactivar y la cuestión de la inflación, Dios dirá, se irá resolviendo con el tiempo, no es prioridad para el gobierno? Bueno, el congelamiento de las tarifas y la cuestión de las retenciones en parte actúa de la misma forma, así que digamos son dos medidas que apuntalan justamente la cuestión de la lucha contra la inflación. Creo que quedan algunas cosas pendientes, lo que tiene que ver con los combustibles, que en principio las facultades delegadas le permite al Ejecutivo esa discusión, pero que no hay ningún anuncio en ese sentido. En principio no hay ningún planteo respecto del trigo o carne, por ejemplo, respecto de cupos para el consumo interno, y después está toda la política que pueda tener el gobierno desde la Secretaría de Comercio estrictamente, me imagino básicamente el programa Precios Cuidados, pero que no está en esa ley. Ahora, que se está discutiendo. Agrego una tercera cuestión, la cuestión de los medicamentos. Tampoco está específicamente en la ley, pero bueno, el anuncio de la retracción del 8% va en ese mismo sentido, ¿no? Exactamente. A ver, en realidad, Hernán, lo que estamos preguntando es, ¿va a haber complementario a todo esto que estamos conociendo, el impuesto al dólar, dónde no se va a aplicar, dónde sí se va a aplicar la recaudación, que decíamos ANSES y el 30% creo habrá de infraestructura, etcétera, como complemento, un plan económico que nos dé la idea respecto de cómo pretende el gobierno de Alberto Fernández crecer en este tiempo que se quiere tomar para el día de mañana, comenzar a devolverle la plata, por ejemplo, en esto que se ha llamado el reperfilamiento de la negociación del Fondo Monetario Internacional, porque hasta ahora es impuesto, plata, una platita más para fin de mes, plata para la UH, aumento para jubilados, etcétera. Y de crecimiento y de generación de empleos, ¿cuándo hablamos? No, bueno, está la cuestión de la moratoria para las pymes, que es una moratoria bastante potente si queremos orientarlo al sector productivo de manera directa, pero al margen de eso, me parece que el eje reside en el diagnóstico que ha hecho el gobierno desde hace rato y particularmente Martín Guzmán, que el problema de la actividad económica está relacionado con la retracción del consumo, con lo cual no me parece menor el hecho de la tarjeta alimentaria por un lado, del aumento de las jubilaciones con las incógnitas y digamos las cosas no resueltas que aún se plantean, el congelamiento de las tarifas en particular, lo que se pueda dar como adicional a la asignación universal por hijo, todo eso, digamos, yo diría que lo que falta es un poco lo que hablábamos recién. Bueno, perfecto, vos me aumentás el ingreso nominal. Ahora,
lo más fácil para el empresario es aumentar los precios frente a eso, no producir más. Exacto. Entonces, ahí hay una parte que sí todavía no está resuelta, que es qué política se va a dar ¿Qué el incentivo gobierno le doy a con la pyme? discusión Sí, con el los incentivo, empresarios. uno de los incentivos... Bueno, exacto, ¿para qué? Es la refinanciación de las deudas impositivas. Claro. ¿Sí? Para las pymes va a haber una refinanciación de todas las deudas impositivas al 30 de noviembre. Y en realidad en lo que tiene que ver con contribuciones patronales, hay una tasa diferencial del 18% cuando vos facturás menos de 48 millones de pesos, si no me equivoco, y hay un mínimo no imponible para las empresas adicional de 10.000 pesos para la suma salarial, para las empresas de menos de 25 trabajadores. Son dos normas relativamente pequeñas, pero que benefician a la pyme, ¿no? Además del congelamiento de las tarifas, que esto es un tema central. A ver, pensemos que hay 4 grandes problemas de las pymes. Tarifas, que en principio están congeladas. Apertura importadora, con el dólar que tenés hoy no es el principal problema. Tasa de interés que viene bajando y consumo, que es lo que hablábamos recién. O sea, tenés una política hacia las pymes, ¿no? Digamos, entre distintas políticas implementadas, pero en su conjunto hay una orientación a los 4 principales problemas que afectan la producción y el consumo. Bueno, y lo bien que se hace porque las pymes son el 70% del motor de la economía de la Argentina, ¿no? Algo que se le criticó mucho al gobierno anterior y sobre todo todos los movimientos de pequeña y mediana Te empresa. agrego un dato de lo que tiene que ver con las tarifas. Se dispone la intervención del ENRE y del Energas. O sea, intervención, ¿por qué? Porque lo que discuten siempre es hasta qué punto los entes reguladores defienden a los usuarios o terminan avalando lo que hacen las empresas. Hernán, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande.